Él entró al restaurante por casualidad y se quedó paralizado al ver a su exesposa embarazada, con el delantal sucio y la bandeja en la mano. El ruido del tráfico quedó atrás en cuanto cruzó aquella puerta vieja, con cristales empañados y neón parpadeante. El aire era denso, cargado de aromas fuertes a fritura rancia y café amargo. Pero lo que lo dejó sin aire fue la imagen que apareció frente a sus ojos, en medio del caos ordenado de mesas y murmullos. Allí estaba ella, pero no como la recordaba. Su exesposa con un vientre que no perdonaba el tiempo, redondo y duro, empujando un delantal manchado de grasa y manchas oscuras que contaban historias barnizadas de desesperación. La bandeja temblaba en sus manos, trozos de comida a medio comer, platos chorreando salsa, todo listo para ser llevado a una mesa ya vacía. Él quedó clavado en su lugar. Sus ojos se... «Oye, ¿está embarazada? ¿Cómo terminó así?» Una voz ronca junto a la barra lanzó una risita amarga. Pero en lugar de levantar la cabeza, ella siguió sirviendo, sin articular palabra ni levantar la mirada, con los ojos clavados en ningún lugar. Su respiración se aceleró. El calor del lugar le subía a la cara, humedad que le pegaba la camisa al cuerpo. La incertidumbre y la pregunta quemaban en su garganta. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué ella estaba aquí? ¿Quién la había dejado en este punto? El instante se volvió una eternidad rota por el tintinear de una cuchara y el súbito grito de un niño que corrió entre las mesas. Nadie parecía querer ayudarla, ni a ella, ni a ese silencio pesado que ahora colgaba sobre ambos. Un nudo se formó en su garganta. Sus manos empezaron a temblar. Las palabras se atascaban, el pasado y el presente chocando en una batalla implacable. No sabía si acercarse, hablar, huir o simplemente quedarse ahí, paralizado, enfrentando una verdad dolorosa y abierta como una herida sin cerrar. Pero entonces, una sombra cruzó la puerta. ¿Otra persona esperando? ¿Alguien que cambiaría todo? El misterio apenas comenzaba. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacer una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Da solo una comprobación rápida en el botón rojo ahí abajo, para asegurarse de que usted todavía está suscrito al canal. No quiero que se pierda ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que ayuda mucho al canal. Me cuenta también en los comentarios de qué ciudad estás viendo y qué piensas de la historia. Me encanta interactuar con cada uno de ustedes. Y si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El murmullo se interrumpió cuando la sombra que cruzó la puerta se convirtió en una figura familiar. Alberto, el hermano menor de su ex esposa, quien siempre había mostrado un interés por ella que iba más allá del cariño fraternal. La mirada de él era ansiosa, casi desesperada, mientras buscaba a alguien en la sala. Cuando sus ojos se encontraron con los de su hermana, un temblor recorrió la atmósfera, como si el aire mismo intentara escapar del lugar. «Patricia»,
preguntó, acercándose con la preocupación marcada en su rostro. Ella levantó la mirada por un instante, y su expresión se transformó en un rayo de desconsuelo. La bandeja cayó al suelo, haciendo un estruendo que resonó entre las mesas. El no pu. El ruido de la caída de la bandeja dejó atónitos a los clientes, mientras la mirada de Patricia se nublaba, llena de lágrimas. Eso lo hirió más que el golpe que había sentido al ver su vientre. Entonces, como un eco lejano, resonó la voz de Alberto. «No debiste haberlo hecho, Patty». Sus palabras fueron como dagas afiladas. Nadie en el restaurante sabía, pero esas palabras pesaban, llenas de un pasado turbio que nunca había salido a la luz. «Yo no podía evitarlo», ella balbuceó, su voz temblorosa como una hoja en otoño. Él frunció el ceño, y la sala parecía contener la respiración. El tiempo se detuvo. Él se sentía como un intruso. No podía seguir en aquel lugar. La confusión se transformó en furia. ¿Qué había hecho ella? ¿Qué había hecho él para terminar así? Las preguntas giraban en su cabeza, golpeándolo sin compasión. Alberto lo notó. Su mirada se centró en él. «Tú, siempre apareciendo cuando menos se te necesita. ¿No te basta con abrir viejas heridas?» Las miradas de otros comensales se tornaron hacia ellos. Susurros volaban de mesa y mesa, solamente siluetas conocidas que se convertían en jueces silenciosos. «¿Qué está pasando?», alguien preguntó en un tono inquieto. La tensión creció y el aire se volvió pesado. Ella movía los labios, pero las palabras se atascaban como una piedra en su garganta. De pronto, como si el restaurante entero estuviera esperando la caída de un hacha, un hombre de aspecto nervioso apareció detrás de Alberto. «Patricia, necesitamos hablar, ahora». El tono era sombrío e imperativo, y toda la habitación pareció inclinarse hacia él. El rostro de Patricia se volvió pálido como la cera. «No puedo hacerlo aquí». «¿Qué está sucediendo?», preguntó él, incapaz de contenerse. No eran solo sus emociones, era la grotesca realidad de su vida desmoronándose de nuevo. El hombre avanzó 2 pasos, apenas inclinado hacia ella, pero demasiado cerca para su propia comodidad. «Es sobre el niño y sobre su padre». La revelación cayó como un rayo. Las opciones y los secretos empezaron a desplomarse en su mente. Se preguntaba cómo se había perdido todo. ¿Por qué no lo había sabido antes? ¿Qué más le estaban ocultando? Alberto le agarró el brazo a su hermana, mientras ella miraba aterrorizada a ese nuevo extraño que había irrumpido en su mundo. El rostro de Patricia estaba en ese momento completamente desolado, y él empezó a perder el control de la situación. Su corazón latía con fuerza, y la realidad de que todo lo que creía saber había sido un espejismo le golpeó cruelmente. Se dio cuenta que su historia era solo el principio de algo mucho más oscuro. Algo relacionado con el niño que ahora crecía en el vientre de la mujer que había amado. Él se sintió absorbido por un caos en el que las certezas se desvanecían, y por un momento se preguntó si alguna vez había sabido realmente quién era ella. La pregunta flotó en el aire. ¿Qué papeles había jugado realmente en todo esto? La sala alrededor se desvaneció mientras él enfrentaba un futuro que nunca había imaginado. Todo iba a cambiar, y no sabía si estaba preparado para lo que vendría.
El restaurante se congeló en un instante. Todos los ojos se volcaron hacia ellos, como un imán arrastrando atención y especulación. El hombre que acababa de llegar no era un extraño. Él lo reconoció al instante. Era Raúl, su amigo de años. Alguien que había estado cerca de ambos. Alguien en quien die. E incluso el silencio le parecía pesado, cargado de secretos. «Patricia, por favor, tenemos que irnos. Es urgente», insistió Raúl, su voz grave resonando entre las mesas, creando un eco de inquietud. La mirada de Patricia recorría entre él y su hermano, como si intentara descifrar un rompecabezas que no tenía sentido. «¿Irnos? ¿A dónde?», preguntó Patricia, con un temblor en la voz que dejó claro que quería saber más. Ella se movió como un espectro. Su delantal manchado de grasa aún colgando de su cadera, mientras sus ojos se afianzaban en el rostro pálido de Raúl. La preocupación se encendió en el aire, y entonces él sintió la necesidad de cerrar la distancia. Se acercó, incapaz de permanecer al margen. «¿Qué está pasando? ¿Por qué la urgencia?». Las palabras salieron de él como si fueran un grito ahogado. Raúl respiró hondo, dejando las manos en los bolsillos. Había sudor en su frente. «No hay tiempo para explicaciones sencillas. Lo que sabes, lo que crees, no es lo que parece. Hay algo más con Patricia y el bebé». Los murmullos entre los comensales aumentaron. «¿Qué significa eso?», escuchó en un rincón. «¿Qué sabe él?». Se sentía como un pez atrapado en una red de preguntas cada vez más profundas. Las atenciones se centraban en su grupo. El caos del restaurante se convertía en un escenario teatral. «Raúl, ¿de qué estás hablando?». La voz de Patricia ahora era un murmullo tenso, una mezcla de miedo y confusión. Es sobre el niño. No es solo un bebé. Está relacionado con algo que ocurrió hace años. Algo que tú no sabes». Las palabras de Raúl golpearon como un golpe bajo. Él sintió el nudo en su pecho, un dolor abrumador que lo llevó a dar un paso atrás. El horror se reflejaba en sus rostros. ¿Qué más le estaban ocultando? Patricia estalló, su voz temblorosa al borde del llanto. «¿Qué estás insinuando?». Raúl, con la voz entrecortada, se preparaba para desvelar un secreto que parecía estar vivo, y él era solo el canal. «Te lo diría de otra manera, pero no tengo tiempo. Te amo, Patricia. Siempre te he amado. Y hay algo que nunca te conté sobre el día en que…». El tiempo se detuvo. Los murmullos cesaron. Cada persona en el lugar absorbía la enormidad de su confesión. ¿Qué más había detrás de aquel amor? La confusión se transformó en una tormenta interior. Las miradas se entrelazaban, y el aire se volvía más denso. Patricia parpadeó rápidamente, como si pudiera alejarlos a todos, pero no había manera de escapar. De repente, la puerta del restaurante se abrió bruscamente. El aire frío entró con la figura de una mujer, de cabello oscuro y mirada decidida. «Raúl», gritó, y su voz trajo consigo una ola de tensión. «El niño está en peligro». La revelación hizo que todos se giraran. Incluso Patricia se detuvo en seco. La mujer avanzó como si fuera un torrente,
rompiendo el silencio tenso. No hay tiempo. Vienen por él. El mundo se tambaleaba. ¿De qué estaban hablando todos? Los secretos comenzaron a desenredarse, y en esa explosión de emociones, ¿quién era realmente el padre del niño? ¿Qué conexión escondía Raúl? Las respuestas, aún ocultas, crujían en el aire, listas para estallar. La confusión reinó. El restaurante, una vez un refugio, se transformó en una trampa sellada entre dudas y miedos. El apretón en su pecho se volvía insoportable. De repente, la certeza de que lo había perdido todo parecía más real que nunca, y para él, el caos apenas comenzaba. La tensión en el aire se volvió insoportable. Raúl, con el sudor perlado en su frente, parecía estar al borde de revelar un secreto que podría cambiar todo. Patricia temblaba, los ojos oscurecidos por el miedo, mientras él intentaba encontrar las palabras adecuadas. El murmullo del restaurante se convirtió en un eco lejano, como si el tiempo se hubiera detenido. «El niño está en peligro», insistió la mujer nueva que había entrado, sus ojos oscuros fijos en Patricia. La frase resonó como un trueno, rompiendo en silencio denso. El corazón de él latió con fuerza. ¿De qué hablaban? ¿Qué estaba pasando? «¿Qué tienes que ver tú en esto?», le preguntó Alberto a la recién llegada, su voz llena de desconfianza. Ella no le prestó atención, avanzando hacia Patricia. «Escucha, no hay tiempo. Hay fuerzas que quieren a ese niño. Sabes que no es solo un bebé cualquiera». La mujer dejó caer la frase en un susurro que parecía atravesar la sala como un cuchillo afilado. La palabra fuerzas flotó en el aire, pesada y ominosa. Raúl se adelantó, tratando de contener la ola de emociones. «Patricia, necesitas saber que el niño puede no ser quien crees que es». El rostro de él se heló al escuchar eso. «Oh, ¿qué? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué significan tus palabras?» «¿Por qué?» La voz de Raúl se quebró momentáneamente, pero se recompuso. «Porque el niño tiene un vínculo que va más allá de nosotros». «No, eso no puede ser». Ella, ahora entre lágrimas, dio un paso atrás, como si pudiera escapar de la verdad. Pero la realidad siempre regresa. La desesperación era palpable. ¿Qué más había detrás de todo esto? El estruendo de un plato caído rompió la concentración. Un comensal se había puesto de pie, observando la escena, como si estuviera viendo una película de terror. Murmullos comenzaron a desprenderse entre los clientes, chismes y especulaciones flotando en el aire espeso. «¿Qué está pasando? Hoy, ¿por qué se ven así?» Los rostros estaban pintados con curiosidad y preocupación. Justo cuando todo parecía desmoronarse, la mujer osada que había irrumpido en el restaurante con un gesto decidido continuó. «El niño no es solo un niño. Es la clave de algo muy grande, algo que está en juego desde hace años. Si se enteran de su existencia, vendrán por él». Él sintió el frío atravesar su cuerpo. Una tormenta de preguntas lo asaltó. ¿Cómo puede saber esto? ¿Quiénes son ellos y por qué el niño es tan importante? La mujer giró su mirada hacia él con una intensidad que lo atravesó. «Porque tú también eres parte de esto. Tienes derecho a saber la verdad, pero no puedes quedarte aquí. No después de lo que está a punto de suceder». Antes de que él pudiera responder, el ambiente estalló. Una serie de gritos resonó
cuando la puerta del restaurante fue derribada. Varias figuras de negro, con rostros ocultos bajo pasamontañas, entraron como sombras amenazantes. «¡Todos al suelo! ¡Nadie se mueve!», gritó uno de ellos, y el caos se desató de inmediato. Patricia se lanzó detrás de una mesa, la mirada desorbitada. El aire se volvió eléctrico, mientras las sillas se caían y los clientes gritaban. Él sintió un nudo en el estómago. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su amor, estaba desmoronándose frente a sus ojos. Y ahí, en medio del desmadre, un giro más se asomó. Uno de los hombres armados se detuvo, levantando la cabeza. Al hacerlo, las luces del restaurante reflejaron su cara. Y él lo reconoció. Era Miguel, su mejor amigo, un hombre que había estado a su lado en los momentos más difíciles de su vida. Pero su mirada estaba llena de furia y desesperación, como si él mismo hubiera sido parte de ese oscuro secreto. La mutación de la realidad lo golpeó con la dureza de un mazo. Todo lo que había vivido, cada elección que había hecho, se tambaleaba sobre un precipicio que se estaba ensanchando. ¿Qué haría ahora? ¿Qué significaba eso para Patricia y el niño? Mientras la confusión reinaba, él supo que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Las sombras oscurecían su corazón. El peligro estaba en la puerta, y la verdad se convertía en un campo de batalla. No había vuelta atrás. Ah, recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haz clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Raúl, con el sudor perlado en su frente, parecía estar al borde de revelar un secreto que podría cambiar todo. Patricia temblaba, los ojos oscurecidos por el miedo, mientras él intentaba encontrar las palabras adecuadas. El murmullo del restaurante se convirtió en un eco lejano, como si el tiempo se hubiera detenido. «El niño está en peligro», insistió la mujer nueva que había entrado, sus ojos oscuros fijos en Patricia. La frase resonó como un trueno, rompiendo el silencio denso. El corazón de él latió con fuerza. ¿De qué hablaban? ¿Qué estaba pasando? «¿Qué tienes que ver tú en esto?», le preguntó Alberto a la recién llegada, su voz llena de desconfianza. Ella no le prestó atención, avanzando hacia Patricia. «Escucha, no hay tiempo. Hay fuerzas que quieren a ese niño. Sabes que no es solo un bebé cualquiera». La mujer dejó caer la frase en un susurro que parecía atravesar la sala como un cuchillo afilado. La palabra fuerzas flotó en el aire, pesada y ominosa. Raúl se adelantó, tratando de contener la ola de emociones. «Patricia, necesitas saber que el niño puede no ser quien crees que es». El rostro de él se heló al escuchar eso. «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué significan tus palabras?» Porque la voz de Raúl se quebró momentáneamente, pero se recompuso. «Porque el niño tiene un vínculo que va más allá de nosotros. No, eso no puede ser». Ella, ahora entre lágrimas, dio un paso atrás, como si pudiera escapar de la verdad. Pero la realidad siempre regresa. La desesperación era palpable. ¿Qué más había detrás de todo esto? El estruendo de un plato caído rompió la concentración. Un comensal se había puesto de pie,
observando la escena como si estuviera viendo una película de terror. Murmullos comenzaron a desprenderse entre los clientes, chismes y especulaciones flotando en el aire. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ven así? Los rostros estaban pintados con curiosidad y preocupación. Justo cuando todo parecía desmoronarse, la mujer osada, que había irrumpido en el restaurante, con un gesto decidido, continuó: el niño no es solo un niño. Es la clave de algo muy grande, algo que está en juego desde hace años. Si se enteran de su existencia, vendrán por él. Él sintió el frío atravesar su cuerpo. Una tormenta de preguntas lo asaltó. ¿Cómo puedes saber esto? ¿Quiénes son ellos y por qué el niño es tan importante? La mujer giró su mirada hacia él con una intensidad que lo atravesó. Porque tú también eres parte de esto. Tienes derecho a saber la verdad, pero no puedes quedarte aquí, no después de lo que está a punto de suceder. Antes de que él pudiera responder, el ambiente estalló. Una serie de gritos resonó cuando la puerta del restaurante fue derribada. Varias figuras de negro, con rostros ocultos bajo pasamontañas, entraron como sombras amenazantes. «Todos al suelo. Nadie se mueve», gritó uno de ellos, y el caos se desató de inmediato. Patricia se lanzó detrás de una mesa, la mirada desorbitada. El aire se volvió eléctrico mientras las sillas se caían y los clientes gritaban. Él sintió un nudo en el estómago. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su amor, estaba desmoronándose frente a sus ojos. Y ahí, en medio del desmadre, un giro más se asomó. Uno de los hombres armados se detuvo, levantando la cabeza. Al hacerlo, las luces del restaurante reflejaron su cara. Y él lo reconoció. Era Miguel, su mejor amigo. Un hombre que había estado a su lado en los momentos más difíciles de su vida. Pero su mirada estaba llena de furia y desesperación, como si él mismo hubiera sido parte de ese oscuro secreto. «Miguel», gritó él, intentando acercarse, pero el pánico en medio del restaurante era palpable. El amigo le devolvió la mirada con un aire de traición que lo hizo retroceder. «¿Qué has hecho? ¿Por qué estás aquí?» «No hay tiempo para eso», Miguel gritó con un punto de quiebra en su voz. «El niño es peligroso. No es solo su hijo, es mío también». Las palabras cayeron como un rayo. Todos en la sala se quedaron paralizados y el aire se volvió espeso. Nadie podía creerlo. ¿Qué significaba eso? Un llanto se elevó desde la mesa de clientes asustados, pero el ruido de la revelación ahogó todo. La historia que había creído tan simple se desvanecía. Él se sintió como un espectador de su propia vida, siendo despojado de todo. Esa revelación transformadora no solo alteró su percepción de Patricia, sino que también reconfiguró el pasado que había compartido con Miguel. Las piezas del rompecabezas se habían movido, pero ¿dónde encajaban? Raúl jadeó al escuchar esas palabras, como si también hubiera recibido un golpe. «No puede ser cierto», murmuró, su rostro blanco como el papel. Patricia, entre lágrimas, parecía buscar respuestas en los ojos de Miguel, un caos de emociones danzando sobre su rostro. La habitación giró, mientras todos se miraban con incredulidad, buscando sentido entre el ruido.
Y mientras el estruendo del caos crecía, se dio cuenta de que todo lo que había considerado cierto se desmoronaba, revelando una red de mentiras tan intrincada que apenas podía procesar. Las sombras aumentaban y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Lo único que sabía era que la verdad y el peligro estaban en la misma sala, esperando para devorarlos, y en un instante de pura contundencia, esa revelación lo cambió todo. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Y cómo iba a salir de este lío sin ser atrapado por las sombras que acechaban? La revelación de Miguel golpeó como un rayo, paralizando a todos. La atmósfera se volvió pesada y tensa. Patricia no podía creer lo que escuchaba. Su rostro se descompuso, mientras un torrente de emociones inundaba la habitación. Él, con los ojos desbordantes de angustia, respondió: «Es la verdad, Patricia. La conexión que tenemos con ese niño va más allá. Se trata de algo más grande, algo que jamás te dije». Mientras la confusión crecía, los hombres armados dieron un paso adelante, las armas brillando bajo la tenue luz del restaurante. «¡Cállense todos!», gritó uno, desgarrando el aire. El caos estalló de nuevo. Mesas volcando, clientes gritando, el sonido de sillas arrastrándose, resonando como campanas de guerra. Este era el momento que habían temido, y lo sabían. Las miradas se cruzaron, llenas de desesperación, pero el hombre que había derribado la puerta, el imponente Miguel, no pareció temer realmente el peligro. Su determinación era palpable, como un volcán a punto de erupcionar. «Vámonos ahora», ordenó Miguel, apuntando hacia Patricia. Su tono era feroz y decisivo. Patricia dio un paso atrás, el miedo reflejado en su rostro, pero su voz temblaba, llena de incredulidad. «¿Por qué debería confiar en ti? Me has mentido, nos has mentido a todos». «No hay tiempo para esto», gritó él, su impaciencia destellando en su mirada. «Si no crees en mí, mira a tu alrededor. Nos están buscando, y no son solo hombres armados. Son algo más. Hay un motivo por el que quieren al niño, después de tu mente. Y tú no tienes idea de lo que está a punto de suceder». Una ola de murmullos recorrió la habitación. «¿Qué dice? ¿De qué niño habla?». Las preguntas se dispersaron como mariposas asustadas, pero nadie podía hacer una pausa. La presión aumentaba como una olla a presión. «¿De qué hablas, Miguel?». Patricia ahora estaba al borde de colapsar. «¿Qué es tan especial acerca del niño?». «Es una mezcla the present, real-life problem. Was that que su cuestión te refiere?» En ese instante, el hombre armado dio un paso adelante y la tensión aumentó aún más. «No solo a tu exmarido, sino a todos aquí». Él sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba eso? Se volvió hacia Patricia, buscando alguna señal en su rostro, pero todo lo que dio fue un terreno de confusión y miedo. «¡Detente!», gritó él alzando la voz. «Diga lo que sabe sobre nosotros». Pero el hombre armado solo se quedó en silencio, mirando fijo a Patricia con una intensidad que parecía casi amenazante. A partir de ahí, algo cambió drásticamente. Una segunda figura apareció en la puerta. Era otra mujer, esta vez con un aura de calma. Se movió con una gracia inquietante, sus ojos profundos centrándose en Miguel. «No tienen mucho tiempo», dijo, su voz serena contrastando con el caos a su alrededor.
El niño es un punto de inflexión. Si no se mueve, lo que vendrá será devastador. Los ojos de Miguel se ampliaron y su voz se tornó grave. ¿Eres tú? Patricia frunció el ceño. Miguel, terminó, con un retumbar en su voz. La razón por la que comparten un vínculo que no comprenden. El tiempo se detuvo otra vez, sin previo aviso. Las luces comenzaron a parpadear. Un grito resonó en el fondo y de repente, las figuras enmascaradas comenzaron a moverse rápidamente. Todo el mundo al suelo, gritaron de nuevo. El sonido de disparos resonó en el aire, y las balas volaron como peces en un mar encrespado. La mujer que había entrado se abalanzó sobre Miguel, y él la recibió. Un trueno estruendoso resonó en el aire, mientras las balas impactaban. «¿Qué estás haciendo?», gritó Patricia, sintiendo cómo el suelo se hundía bajo sus pies. La realidad rebotaba en sus ojos. «Salva al niño, Patricia. Esa es tu única opción. No podemos quedarnos aquí», le urgió Miguel, aunque su mirada decía algo más, algo que estaba más allá del simple peligro en el que se encontraban. Y en ese instante, el caos se convirtió en un torbellino de luces, balas y gritos. Su mente dio un giro, y una revelación brutal la invadió. ¿Era realmente el niño el objetivo, o era ella al final? Amidió la confusión. En su corazón empezó a tambalear la idea de que todo lo que creía se estaba hundiendo en la oscuridad. Mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, sintió una necesidad feroz de actuar. Tenía que enfrentar las verdades ocultas. Con el clamor agonizante a su alrededor, dio un paso resuelto hacia la salida, sin saber si los próximos momentos traerían la salvación o la perdición. Las luces del restaurante. «¡Sal de aquí!», gritó, su voz ahogada por el ruido del pánico que rebotaba en las paredes. Patricia, entre lágrimas, miraba a Miguel y a la mujer. «¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me arrastras a todo esto?». La desesperación en su voz cortaba el aire. «Mira, tienes que confiar en mí. Solo te pido que creas», insistió él, con un tono que casi suplicaba. Pero justo cuando estaba a punto de reaccionar, un disparo resonó seco y agudo, como un trueno. El tiempo se detuvo por un segundo. La mujer se interpuso entre Patricia y la dirección del disparo, sus ojos inyectados de determinación. «Al suelo». «¡Ahora!», gritó y se lanzó con un movimiento ágil, empujando a Patricia detrás de una mesa volcada. El aire se volvió espeso y caliente. El caos se desató como un fuego forestal. Las sillas volaron, los gritos se mezclaron con el cargado olor del café derramado y la fritura en el aire. Él sintió una punzada en el pecho. ¿Qué había hecho para terminar así? Pero cuando su mente se detuvo en los momentos pasados, sintió que la verdad seguía ocultándose detrás de la tormenta que se desataba. Sin detenerse a pensar, se zambulló tras la mesa, el corazón latiendo con fuerza. «Raúl, ven aquí, protege a Patricia», gritó Miguel, y el ruido se ahogó en los ecos del caos. Raúl, que había estado paralizado por un momento, se acercó corriendo, empujando clientes asustados a un lado. «¿Qué hay del niño? ¡Rápido!». La voz de Raúl era un torrente de adrenalina y miedo, mientras observaban los destellos de los hombres armados que se acercaban. «¡El niño no!», exclamó Patricia. Suena como un eco de angustia. «No puede estar aquí. Tenemos que…». Pero antes de que ella pudiera terminar,
La mujer que había entrado rápidamente la sujetó por los hombros. Escucha, es más que peligroso, Patricia. Lo que menos necesitas es confundir a tu hijo en esta locura. Y en ese momento, cuando la tensión era casi insoportable, el devastador giro del destino se presentó en la forma de un hombre que cruzó la entrada. Era alto, con una presencia que imposibilitaba ignorarlo. Tenía una mirada sombría y decidida. A medida que se acercaba, todos los murmullos en el restaurante se detuvieron de golpe. Era el padre de Patricia, un hombre al que no había visto en años. Patricia, quédate lejos de ellos. Su voz era profunda y resonante, llenando la sala. Patricia se congeló, el horror reflejado en su rostro. Tú no deberías estar aquí, murmuró, su voz temblando. No me importa lo que pienses. He venido a protegerte y a proteger al niño. Su tono era firme, inquebrantable. Ellos no deben saber nada. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Miguel, su voz apremiante resonando en el aire. Todos se giraron, como si las palabras pudieran cortar la tensión. ¿Creerías si te dijera que son parte de la organización que busca el control y poder? Ellos saben lo que el niño representa. Creyeron que no podría encontrarlo. El padre de Patricia se movió hacia adelante, aunque el peligro inminente parecía seguirlo. Patricia sintió que todo el mundo se desmoronaba. ¿Representa algo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Pero, antes que pudiera articular su incertidumbre, un segundo disparo sonó. El sonido reverberó en sus oídos y la balanza de la realidad comenzó a inclinarse de manera aterradora. El padre de Patricia cayó al suelo. El tiempo se detuvo otra vez. La mirada de Patricia se llenó de horror y no pudo evitar gritar: ¡No! Un segundo después, en medio del estruendo y el caos, algo más comenzó a revelarse. Un brillo metálico surgió de la chaqueta del padre de Patricia. Era un dispositivo brillante y extraño, y ella se dio cuenta de que estaba encendido. «¡Me lo active!», gritó la mujer que había entrado primero, pero era demasiado tarde. Una sacudida poderosa atravesó la sala. Una onda de impacto que derribó a... La luz del dispositivo brillaba intensamente, iluminando rostros pálidos y miradas asustadas. Patricia se quedó congelada, su mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. El cuerpo de su padre, ahora en el suelo, parecía flotar en el aire como un mal sueño. «¡No!», su grito resonó, un eco desgarrador que atravesó el tumulto a su alrededor. Miguel, asignado como su guardián, se veía angustiado. «No está muerto, está herido, no te angusties». Intentó tranquilizarla, pero el pánico se apoderó de su corazón. La multitud que alguna vez estuvo en movimiento, ahora parecía atrapada en un limbo. El terror invadía el restaurante como un gas venenoso. «Raúl, llama a una ambulancia», gritó Miguel, su voz grave temblaba en el aire. La mayoría de los clientes, paralizados por el horror, comenzaban a empacar sus cosas, pero otros miraban con morbo la escena que había estallado ante sus ojos. Al suelo, coreaban, como si eso pudiera salvarles de la realidad. Patricia se arrodilló junto a su padre. Su pecho subía y bajaba rápidamente, pero su rostro estaba pálido. Ella no sabía si eso era un buen signo. Justo cuando se inclinó hacia él, algo frío y metálico cayó al suelo junto a su padre. Era el dispositivo. «¡Aléjate de eso!», gritó la mujer. Su advertencia tenía un tono urgente. Patricia alzó la vista.
y vio que otros hombres armados habían dejado de disparar, ahora viendo la escena con interés. Un sudor helado recorrió su espalda. ¿Por qué todos estaban tan interesados en el dispositivo? Miguel se movió rápidamente hacia el padre de Patricia, tratando de comprobar su pulso mientras la sala resonaba con murmullos y gritos. «Por favor, despierta. Necesitamos saber lo que sabe». Fue entonces, en medio de la confusión, que el artefacto comenzó a zumbar, emitiendo un brillo oscuro. «Es un transmisor. No puede activarse». La mujer gritó, pero era demasiado tarde. Un chispazo surgió del dispositivo y se sintió una vibración profunda que sacudió el suelo. De repente, todo el restaurante se apagó. Las luces titilaron y luego se apagaron por completo, sumergiendo a todos en la oscuridad. Solo se oía el zumbido del dispositivo brillando débilmente desde el suelo. Un pánico instantáneo llenó el aire. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están las luces? En la penumbra. Algo cambió. Una voz retumbante se escuchó, resonando como un trueno. «Patricia, ven a mí». La voz era familiar, aunque distorsionada. Sus manos temblaron. «¿Papá?» Pero no era su padre. Era una voz diferente, cargada de amenaza y desespero. Las vívidas imágenes comenzaron a aparecer en la mente de todos. Ecos de risas. Un niño correteando en su primer cumpleaños, y luego una explosión. Todo envolvía el mismo lugar donde estaban ahora. Ella sintió un nudo en el estómago. «¡No! Esto no es real», grita. Una luz brillante iluminó la sala, revelando caras conocidas y otros rostros extraños. Uno de los hombres armados, quien antes parecía ser un simple matón, ahora mostraba una conexión con el pasado de Patricia que nunca sospechó. «Soy el hombre que te prometió que nunca sabrías la verdad sobre tu herencia», dijo, su voz fuerte. Eso la hirió como un cuchillo. «¿Qué? ¿Qué herencia? ¿Qué estás diciendo? Tu madre no era quien decía ser», continuó, fusionando la confusión con la angustia. «Eras parte de algo más grande, un legado. Y ahora ese legado está aquí, en el niño». Patricia sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. Su cabeza giraba. «No, no puede ser», pensó. «Esto no puede estar pasando». En ese instante, un grupo de hombres entró en el restaurante a la carrera. Eran diferentes a los anteriores, con un aire de nobleza, pero con una misión que se sentía mortal. «¡Alto! Nadie se mueve», gritaron, y el caos se silenció abruptamente. El altar del conflicto estaba en proceso de transformación. Las respuestas que buscaba la arrastraban hacia un abismo. Y Patricia, frente a lo desconocido, sintió el frío del destino acercarse. «¿Quiere la verdad?», se preguntó, casi en voz baja. Estaba atrapada entre secretos y verdades desgarradoras que la convertían en un peón en un juego más grande. Mientras la presión aumentaba, el tiempo se detuvo. Las miradas se cruzaron y las verdades ocultas comenzaron a surgir, dejando un reguero de desesperación y caos. ¿Quién era realmente? ¿Qué más se escondía detrás de esas máscaras de engaño?
El mundo se había vuelto un lugar desoladoramente complicado, y ella tendría que enfrentar su propia batalla. Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haz clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La luz del dispositivo brillaba intensamente, iluminando los rostros. Patricia se quedó congelada, su mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. El cuerpo de su padre, ahora en el suelo, parecía flotar en el aire como un mal sueño. ¡No! Su grito resonó, un eco desgarrador que atravesó el tumulto a su alrededor. Miguel, con la mirada frenética, intentaba hacer que Patricia tomara una decisión. «¡Sal de aquí!», gritó, su voz ahogada por el ruido del pánico que rebotaba en las paredes. Patricia, incrédula, miraba a la mujer que había entrado, a Miguel, a su padre herido. Todo se movía en cámara lenta. «¿Qué quieren de mí? ¿Por qué mi padre? ¿Qué saben del niño?». Estaba a punto de colapsar, pero antes de que pudiera formular sus pensamientos, el dispositivo comenzó a zumbar. Un brillo oscuro emanó de él y un escalofrío recorrió la sala. «¡Cállense todos!», gritó uno de los hombres armados, los rostros enmascarados, tensos y alerta. El caos se detuvo por un instante, y una sombra emergió en la puerta. Una figura que nadie había notado antes, una mujer con cabello oscuro y una mirada penetrante. Entró con una calma inquietante. «¡Espera! ¡No dejes que lo activen!», la mujer gritó, pero el grito se diluyó en el silencio tenso. En un instante, la sala se iluminó con una luz cegadora, y el dispositivo, en el suelo, parecía vibrar con una energía propia. «¡Por favor, no!», imploró Patricia, pero su voz quedó ahogada por el nuevo caos. De repente, un estallido resonó, y el dispositivo explotó, enviando ondas de energía a través del aire. Todo se volvió un torbellino de luz y humo. Cuando el polvo se asentó, algo milagroso sucedió. Todos estaban aturdidos, pero Patricia se dio cuenta de que el tiempo parecía haberse detenido. Miró a su alrededor y vio a su padre, aún en el suelo, pero comenzando a levantarse, sus ojos brillando con una luz que no había visto antes. «Padre», su voz era un susurro, pero su corazón latía con fuerza. «¿Estás bien?». Él sonrió, un destello en sus ojos que no reconoció, y comenzó a levantarse con una gracia inesperada. Luego, una risa resonó de su padre, una risa profunda y resonante. «Nunca estuvo en peligro, hija. No lo entiendes, pero es mucho más de lo que creías». Patricia sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué significa esto?». Solo entonces el hombre que había estado detrás de su padre se adelantó, su tono ahora grave. «Patricia, tú y el niño son parte de un legado ancestral. Todo lo que has visto, todos estos hombres, están aquí porque el niño no es solo un niño. Es un canal hacia un poder que no comprendes». Los murmullos se transformaron en gritos de confusión. El aire vibraba con una tensión palpable. «¿Qué poder? ¿Qué legados?
¿Por qué no me dijeron nada? Patricia se sentía como si se estuviera hundiendo. Todo lo que pensaba que conocía se desmoronaba, porque había que protegerte. Tú eres la última de una línea antigua, y ahora ellos vienen por ti, por el niño. Dijo la mujer del cabello oscuro, su voz firme. El dispositivo era una conexión hacia ellos, una conexión que hemos mantenido en secreto durante generaciones. En plena catástrofe emocional, un nuevo giro se desató. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué no se presentan? Patricia, llena de furia y rabia, comenzó a desafiar la realidad. Ellos son los guardianes, un consejo antiguo que protege el equilibrio de nuestro mundo. Y están aquí por el niño, porque él es el elegido. Tiene un propósito que cambia el curso de la historia, explicó su padre, cada palabra arrojando más dudas en su abdomen. Y ahora ellos saben que estás cerca. Nació para ser un líder o un destructor. La elección es tuya. Los hombres en la sala, antes amenazantes, ahora parecían casi como sombras, cautelosos. La mirada de Miguel se suavizó, como si por un momento todo lo que había hecho tuviera sentido. Eso es lo que he tratado de protegerte, Patricia, lo que hemos estado arriesgando. Patricia, aturdida, observaba a cada uno, intentando recoger las piezas. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías todo eso y no me dijiste? Su corazón se partió al ver la traición en los ojos de Miguel. Estaba oscureciendo, y cuando pensó que era imposible más crudo, el hombre a su lado, el que había estado en las sombras, levantó su máscara. Soy tu hermano, Patricia, y ellos me han estado protegiendo mientras tú eras el objetivo. El pulso se detuvo. Patricia sintió que el mundo se oscurecía. La realidad se desvaneció en una bruma de dolor, confusión y traición. ¿Por qué no lo supo antes? ¿Qué significaba eso para ella y la vida que había llevado hasta ahora? Las luces parpadeaban y disparaban como un reloj, contándole que el tiempo se acababa. «Todo ha cambiado», gritó, aunque ella misma no estaba segura de qué estaba diciendo. Un nuevo misterio estaba por desplegarse, y lo que seguía tal vez la arrastraría a un abismo del que no podría regresar. El restaurante se convirtió en un caos absoluto. Patricia miró a su padre, la sorpresa y el horror reflejados en su rostro. «¿Eres mi hermano?», susurró, apretando los puños y sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Sí, Patricia. No puedo explicarlo todo ahora, pero debemos actuar rápido». Su hermano temblaba, su mirada fija en los hombres armados que se acercaban. Miguel se interpuso entre los desconocidos y Patricia. «Salgan de aquí. Esto no tiene por qué terminar así». Su porte era valiente, pero ella podía ver el miedo en sus ojos. Era un momento crítico. Algo se estaba rompiendo en el aire. «Entonces, ¿qué propones?», gritó Patricia, sintiendo la frustración llenar su pecho como un torbellino. «Cojo. Ya no sé ni siquiera quiénes son. Son los guardianes. Ellos quieren controlar el poder del niño, de tu hijo. Nuestras vidas están en juego». La mujer osada que había estado en la sala le habló con urgencia. «Lo que tú lleves en tu vientre es el verdadero objetivo». El pánico se escurrió por cada rincón del restaurante. Todos estaban involucrados. Las miradas se entrelazaban, llenas de preguntas sin respuestas.
¿Por qué no lo supimos antes?, exclamó Miguel, apretando los dientes, consciente de que el tiempo se le agotaba. El padre de Patricia finalmente se levantó, tambaleándose un poco, pero su mirada era firme. Escuchen, ustedes deben salir de aquí. Yo me encargaré de ellos. No hay tiempo para más explicaciones. No, papá, no puedes hacerlo. Patricia sintió que se le rajaba el corazón. La idea de perder a su padre la asustaba más que cualquier cosa que hubiera enfrentado. Déjanos luchar contigo. La idea de huir se enfrentaba a la desesperación de no dejar atrás a quienes amaba. Siguió tomando decisiones. Se sentía preparada. Dime qué hacer. Confía en mí y sigue lo que te dicte el corazón. Usa tu conexión con el niño. Puede que aún haya una oportunidad, dijo él, respirando hondo, como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Con la determinación renovada, Patricia se dio la vuelta y miró a su hermano. ¿Cómo podemos detener esto? Él no tuvo tiempo de responder. Los hombres armados estaban sobre ellos, sus rostros ocultos sumergidos en malas intenciones. «Nadie se mueve», gritaron en unísono, y el silencio fue absoluto. Pero antes de que el caos estallara otra vez, Patricia sintió una energía recorriendo su cuerpo, como un destello de luz. Su mano se colocó en su vientre, cerrando los ojos. Con una concentración inusitada, comenzó a conectar con el bebé dentro de ella. De repente, las balas comenzaron a volar. Pero algo en ella se activó. «¡Aléjate!». Un grito interior resonó y el aire se volvió electrizante. La energía se volvió tangible. Los hombres armados empezaron a retroceder, paralizados por algún poder desconocido. Una ola de luz emergió de su vientre, envolviendo el local en un resplandor blanco. «Ahora, todos a la salida», gritó Miguel, tomando la iniciativa. Sintió como su hermano y los demás se movían en un frenesí, pero la luz se alzó creando un escudo a su alrededor. El lugar se convirtió en un desastre. Los hombres armados estaban gritos y confusión. «No pueden ganar. No está en sus manos». Patricia decidió. Era el momento de demostrar que tenían más fuerza de la que pensaban. Los segundos se sintieron eternos, pero lograron abrirse paso hasta la salida. Mientras corrían, Patricia sintió que una parte de sí misma se desprendía. A la vez, saboreó la libertad. El triunfo era inminente, pero lo que dejó atrás aún la perseguiría. Cada paso les acercaba a una vida nueva, aunque el destino seguía cubierto por la niebla. El grupo llegó a la calle. El aire frío les golpeó como un balde de agua helada, pero no podían detenerse. «¡Al coche!», ordenó su padre, y la familia corrió, escupiendo entre los peligros que aún acechaban. A medida que el vehículo se alejaba, Patricia comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. Había atravesado un campo de batalla, y aunque estaba a salvo, algo persistía dentro de ella. La historia y el legado apenas comenzaban a revelarse. La libertad traía consigo nuevas preguntas. «¿Qué haremos ahora?», susurró su hermano, al mirar por la ventana, observando la ciudad que se desdibujaba detrás. «Lo que sea que venga, enfrentaremos juntos», contestó ella. La mirada fija, unida por un futuro incierto.
podrían dar lo que sus corazones les dijeran. Aunque el peligro era inminente, la chispa de esperanza ardía en sus corazones. Tal vez la verdad no estuviera en la superficie. Tal vez solo era momento de esperar y luchar. Y tú, que has seguido esta historia, necesitas registrarte ahora. No te pierdas nuestras próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte inmediatamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Únete a nuestra comunidad súper exclusiva haciendo clic en el enlace en el primer comentario. No esperes ni un segundo más para participar.